Bueno, hoy vamos a estar viendo un poco ya lo que es animación y fotogramas clave. Para hacer eso, primero vamos a repasar un poco los contenidos del video anterior y vamos a ver un poco cómo abrir un archivo, crear una composición e importar media de nuevo. Bueno, en primer lugar, así, tal cual tengo el After sin nada, para abrir un archivo ya creado voy a abrir proyecto. Y en mi caso yo ya tengo un ejercicio creado, así que directamente puedo hacer así y abrir. Bueno, en mi caso yo tengo seteado otra configuración de cómo hacer funcionar After. Eso se logra a partir de esta barra, donde están estas flechitas, uno puede crear espacios de trabajo. En mi caso yo tengo un espacio que es de rigging de personaje, que es algo que veremos mucho más adelante. Primero, este que dice todos los paneles es como la configuración más normal. Se puede usar también animación, efectos, mínima, etc. Pero son diferentes espacios de trabajo. Yo le voy a dar de nuevo a todos los paneles y se configura tal cual está normalmente. Bueno, veamos lo que yo ya tengo. Yo lo que tengo en este momento es en la ventana de proyecto, que es esta a la izquierda, que está ahora señalizada en azul. Tengo la media y tengo una composición que yo creé. Esa composición, un segundo, perdón. Esa composición, dice acá, es un tipo de composición y dura 1 minuto. Cierro acá. Vemos que la composición dice 1920 por 1080. Eso ya sabemos cómo es la composición. Y un aspect ratio de... No aspect ratio, sino los píxeles, digamos, son perfectamente cuadrados, son 1. Después 25 fotogramas por segundo y me vuelve a decir el tiempo que dura. Pero bueno, digamos que yo, por ejemplo, quizás todavía no creé esto. Entonces vamos a borrar esto. Voy a seleccionar la composición, suprimir. Me dice, ¿está seguro que desea eliminar la composición ciclo lunar ese ejemplo? Sí, eliminar. Y digamos, vamos a armar una composición de nuevo. Yo lo que tengo acá es esta media que si se fijan en el tamaño dice 720 por 720, 400 por 400, 300 por 300, es decir, no nos sirve la forma que hicimos la vez pasada de arrastrar la media para armar una composición. Tenemos que crear una composición de cero. Porque si queremos que el material sea 1920 por 1080, no podemos arrastrar porque si no nos crearía una composición de 300 píxeles, digamos. Entonces nos sirve más ir a la ventana de composición. Voy a la ventana de composición y volvemos a ver todo en gris, excepto nueva composición. Acá aprieto esto o control N, nueva composición, y me crea la ventana de composición. Vamos a ver un poco qué es lo que tiene la ventana de composición. Primero que todo, acá hay ajustes predeterminados, es decir, podemos seleccionar cómo queremos esta composición. HDTV es High Definition, entonces es 1080 por, 1920 por 1080, 25 cuadros por segundo. Podemos definir diferentes parámetros, depende de lo que necesitemos. Y también podemos personalizar para crear una plantilla que podamos seguir usando una y otra vez si tenemos un proyecto particular que requiere que todo sea así todo el tiempo. Podemos darle nombre a la composición, entonces yo por ejemplo digo sistema solar. Bueno, acá tenemos anchura y altura expresado en píxeles. 1920 por 1080 está bien, no lo voy a tocar, pero si yo quisiera tocarlo, ven que acá al costado me va cambiando constantemente la proporción entre el ancho y el alto. Yo por ejemplo, si quiero 1920 por 1080, puedo poner 1920 y después lo que puedo hacer es poner bloquear proporción. Sí, bloquear la proporción. Entonces si muevo, se mueven los dos a la par. Que igual no es lo que quiero. Quiero 1020 por 1080 y que quede ahí. Esto es lo que yo les decía de píxeles cuadrados por la proporción de píxeles. Velocidad de fotogramas, 25 cuadros por segundo está bien. De nuevo acá, fotogramas por segundo no. La resolución, si queremos completa o demás. Si queremos que cambie algo, queremos que cambie algo con el código de tiempo de inicio. Y acá, esto también es interesante, la duración. Acá en este caso tengo una duración un poco larga, quizás me serviría, no sé,
minuto, pasado en 25 cuadros por segundo, y color de fondo, que sería el color que recibe el alfa o el vacío en la capa que queremos, en la composición en general, cuando no hay nada que queremos que se vea negro, blanco y demás. Yo por lo general lo dejo siempre en blanco, en negro. Después, bueno, acá esto es un pequeño detalle. Por lo general esto lo van a ver más si hay algún problema. Que el punto de anclaje es que si ustedes necesitan ampliar la composición, si la amplían desde arriba de todo, desde abajo de todo, etcétera. Pero en este momento no vamos a tocar nada. Y procesador 3D es una forma de renderizar todo lo que sea 3D. Pero en este momento no necesitamos nada. Entonces yo con esto estoy bien. Pongo aceptar. Y me creó la composición tal cual yo quería, sistema solar 1920 por 1080. Bueno, ahora teniendo entonces la composición, lo que vamos a hacer es llevar la media a la composición. Selecciono diferentes elementos con control. Recuerden que si uno selecciona con shift, por ejemplo selecciono esto, shift acá, me selecciona todo, pero me selecciona todo en medio. Yo por ejemplo toco sol y me selecciona también sistema solar. En cambio, si toco luna y con control en vez de con shift sol, me selecciona solamente estos y los arrastro. Como esto son imágenes, no tienen una duración real en cuanto a su media. O sea, la media no tiene una duración en realidad porque es una imagen. Podría durar nada como podría durar infinito. Entonces cuando lo tiramos en la media, por lo general vemos que se acomoda a nuestra composición. Cuando lo tiramos a la composición, se acomoda a la composición, digo. Entonces, ahora la media me dura, digamos, un minuto. Pero en realidad esto lo puedo cortar como yo quiera y no voy a tener barritas negras en los costados porque esto no tiene un inicio final fijo. En realidad esto puede durar lo que yo quiera que dure. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a, si yo quiero armar un sistema solar con estos elementos, bueno, vemos primero que lo que me aparece es la luna. Esto es porque la luna está tapando los demás objetos en este momento. Yo podría pasar sol adelante y vemos el tamaño del sol. Y tierra adelante y vemos el tamaño de la tierra. Entonces en este momento estamos viendo algo, digamos, diferente a lo que uno desearía, que sería que la luna mide mucho más que el sol y el sol mide más que la tierra, pero poco. Entonces tendremos que empezar a acomodar esto. Bueno, entonces vemos en primer lugar que por lo menos para poner las cosas en su lugar hay dos cosas que deberíamos primero cambiar. Deberíamos cambiar la posición de los objetos porque la luna, el sol y la tierra no están todas apelmazadas en el mismo lugar. Y el tamaño de las cosas porque no miden lo que debería medir en el mundo real, digamos. Entonces primero vamos a cambiar la posición. Vamos a seleccionar los diferentes objetos, tocamos la letra P, que es de posición, y nos abre el parámetro. Cada objeto siempre tiene un parámetro en el After. Un parámetro, en este caso, de posición. Pero puede tener diferentes parámetros. Eso depende del objeto. En este caso tiene posición, que es donde está puesto el objeto dentro de la composición. Por ejemplo, ahora todos los objetos nos aparecen en 960, 540. 960, 540 es exactamente la mitad de 1920 y 1080. Entonces sabemos que esto es el parámetro del ancho, porque es el número mayor dividido 2, o sea, 1920 dividido 2. Y 540 es la mitad de 1080, es decir, el alto. Entonces acá tenemos dónde está puesto los objetos en su horizontalidad, en el eje X. Y acá tenemos dónde está puesto el objeto en base a su verticalidad, en el eje Y. Recordemos que el eje Y y el eje X empiezan a contarse desde arriba de todo a la izquierda. Entonces, si yo teniendo todos los objetos seleccionados, hago clic y muevo para la izquierda, el número se reduce, se acerca a 0 en X, porque X está a la izquierda de todo. Control Z. En el caso de que yo haga lo mismo para abajo, o sea, en el Y, voy a reducir el número en Y. Pero recordemos que Y es 0 arriba de todo. No llegó. No llegué. Ahí. Ese es el punto 0 en Y. Control Z, Control Z. Y después veamos otra cosa.
Esta marquita que ven acá es lo que se llama punto de anclaje. Que si apretamos, seleccionando los objetos, apretamos A, nos aparece el punto de anclaje. Punto de anclaje es como para pensar que si uno tiene una capa de un objeto, donde agarramos eso es el punto de anclaje. Es decir, cuando empecemos a rotar, vamos a empezar a rotar a partir del punto de anclaje, dependiendo de dónde esté el punto de anclaje. Yo si por ejemplo pongo el punto de anclaje acá, el objeto va a rotar así. Pero si lo pongo en el medio, el objeto va a rotar así. Eso es importante para tener en cuenta dónde está el objeto en realidad, porque cuando uno dice que el objeto, apretó P para poner posición, está en 960, 540, ¿qué significa? La Luna, el Sol y la Tierra tienen diferentes tamaños, pero todos aparecen en la misma posición. Porque en realidad lo que la computadora está calculando es dónde está este punto del objeto. Voy a empezar a separarlos porque si no, no se entiende del todo bien. Para separar los objetos, seleccionamos los objetos que queremos separar. En este caso yo quiero separar la Luna y la Tierra. El Sol en el centro de la composición está bien. Entonces selecciono con Tierra, con clic izquierdo, Control, clic izquierdo en Luna. Entonces tengo esos dos objetos seleccionados y arrastro hacia donde yo quiero su valor en X, por ejemplo, porque quiero ponerlo al costado. Entonces vemos ahí cómo el objeto se corrió del lugar. Después digo, bueno, quiero que la Tierra sea un poco más grande que la Luna, pero más chica que el Sol. Digamos que el Sol ahora en este momento está bien. Entonces el que voy a modificar es a la Tierra. Selecciono Tierra con la letra S de Scale en inglés. Toco la escala, que es el tamaño. Y nos aparece de nuevo dos parámetros. El parámetro de la izquierda nuevamente es la horizontalidad. El parámetro de la derecha es la verticalidad. En este caso tenemos un icono que antes no teníamos, que es limitar proporciones. Que lo que hace es que cuando alteremos uno de esos valores, altera el otro proporcionalmente. Entonces siempre van a estar 100, 100, 50, 50, 40, 40 mientras esto esté activado. Yo puedo hacer clic y desactivarlo. Entonces se va a mover de diferentes maneras, pero no se va a mover proporcionalmente. Esto sería esto. Yo puedo mover qué tan inflado está el objeto en este eje o en este eje. Control Z, lo dejo en 100, 100 y le vuelvo a limitar las proporciones porque no me interesa tener un planeta de esa manera. Entonces voy a escala y digo, bueno, quiero que sea un poco más chico del Sol. Lo arrastro hacia la izquierda para achicarlo un poco. Y digo, bueno, lo pongo de este tamaño porque si no la verdad que no se aprecia. Y quizás me conviene que el Sol sea un poco más grande entonces. Toco el Sol, lo puedo seleccionar desde acá, haciendo clic sobre el objeto. Se me selecciona acá también. Tengo la posición, entonces aprieto S de escala. Y hacia la derecha lo vuelvo un poquito más grande el Sol. Voy a la Luna, que ven que se me marca un rectángulo marcando que estoy por seleccionar a la Luna. Hago clic, la selecciono. La Luna está seleccionada, S de escala y la achico incluso más chica que la Tierra. Ahora se me quedó detrás de la Tierra, entonces P, eje X de nuevo, no toco ni siquiera el Y, lo muevo un poco para el costado. Sigue un poco grande, entonces S, y puedo hacer directamente clic y decir quiero 10. 10, Enter, y se me achica a el 10% de lo que originalmente era. Entonces ahora estamos viendo a la Luna del tamaño del 10% de lo que originalmente era, el Sol es 137% de lo que era, y la Tierra es 53% de lo que era. No me gusta 53, así que digo 50, Enter, perfecto. Bueno, en este momento entonces ya vimos lo que es la escala y la posición, y vimos que esto se maneja desde algo que es el punto de anclaje, pero no terminamos de entender quizás qué es el punto de anclaje. Entonces vamos a empezar a primero ver un poco lo que es la rotación y después vamos a ver lo que es el punto de anclaje. Igual que como hice con el papel, si yo ahora giro este objeto, va a empezar a girar sobre su eje. Vamos a ver cómo se gira un objeto, cómo se rota. Parado sobre tierra, aprieto
R, me aparece la rotación. Y acá me aparecen dos valores. Esto sería, en realidad son el mismo valor, nada más que esto es por cantidad de vueltas y esto es en grados. Entonces yo, por ejemplo, puedo empezar a mover en grados y vemos como la Tierra empieza a rotar sobre su punto de anclaje. Esto, como verán, si yo hago 360, no pasa nada en realidad porque digo la vuelta absoluta. Y si pongo 360 me pone en 0K una vuelta acá. Significa 360 es una vuelta. Me lo calcula con este número y no con este. Entonces pongo en 0. Pero en realidad, si yo quiero empezar a animar esto, no puedo. Porque si pongo la rotación, bueno, sí, la Tierra gira en torno a sí misma sobre un eje, pero también gira en torno al Sol, que es lo que más claramente quisiera ver en este gráfico. Entonces, ¿cómo puedo hacer que gire alrededor del Sol, por ejemplo? Si yo tengo seleccionada la Tierra, puedo apretar la letra Y y se me cambia el mouse, digamos. Yo puedo, con este nuevo mouse, arrastrar el punto de anclaje, que es este puntito, hacia el Sol, y ponerlo en el centro, por ejemplo. Para cambiar este mouse de nuevo, aprieto la tecla B corta, vuelve a la normalidad. Y acá en la Tierra entonces vuelvo a apretar rotación, pero vemos que esta vez gira en torno a su punto de anclaje, que el punto de anclaje puede estar fuera del objeto. De esa forma podemos hacer que la Tierra gire alrededor del Sol, porque su punto de anclaje ahora no está en sí misma. Lo mismo, podemos agarrar la Luna, y quizás no quiero hacerlo con apretando Y y cambiando manualmente el punto de anclaje, entonces puedo apretar A parado sobre la Luna, se me cambia el punto de anclaje y entonces puedo mover el punto de anclaje solo. Pero eso lo que me va a hacer es que después tenga que corregirlo con la posición. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner esto así, después aprieto P y muevo todo con el punto de anclaje y todo más cerca de la Tierra. Entonces, si ahora aprieto R en la Luna y quiero que rote, va a rotar alrededor de la Tierra. También está bueno recordar que en realidad todos estos parámetros no es necesario estar tocando los botones. Si uno quiere visualizarlos todos a la vez, puede apretar en este triángulo y en las opciones de transformar encuentra el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad, que la opacidad sencillamente es el valor de 0 a 100 de la opacidad. 100 es completamente opaco y a medida que disminuyo es transparente. Bueno, entonces vamos a, ya con nuestra composición en su lugar, vamos a empezar a crear una pequeña animación. Si queremos, por ejemplo, que la Tierra empiece a girar alrededor del Sol, tendríamos que ir a rotación, porque de esa forma directamente gira en torno. Entonces, si queremos crear una animación, lo que vamos a hacer es, nos paramos en algún punto de nuestra línea de tiempo que querramos, en donde consideremos que el valor está bien, como valor inicial, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, acá la Tierra está bien, quiero que empiece a girar en torno. Entonces voy a rotación. En este relojito uno puede crear un keyframe, un fotograma clave. Yo hago clic y se me crea un fotograma clave en el 0, pero todavía no sucede nada. Este fotograma clave está representado por un rombo y nuestro relojito se pone azul, marcando que hay un fotograma clave en ese momento. Todavía no sucede nada porque lo único que le dijimos a la computadora es, en este momento está así. Pero para que haya una animación tiene que haber otro momento donde no está así. Si está todo el tiempo igual, no sucede nada. Entonces digo, bueno, yo quiero que dé una vuelta alrededor del Sol en 6 segundos, por ejemplo. Y viendo estos parámetros, yo sé que puedo hacer una vuelta directamente desde este. Aprieto acá, 1, y no veo nada porque fue exactamente una vuelta. Pero ahora esto ya no está en verde porque hay un cálculo que tiene que hacer la computadora que dice acá estaba acá y en este tiempo va a tener que hacer una vuelta. Entonces, si nos movemos,
la computadora calculó toda una vuelta alrededor del Sol, en el medio. Veamos a pantalla completa. Bueno, vemos en primer lugar que la Tierra está saliendo un poco. Entonces lo voy a corregir. Voy a escala. Y ahora, cuando haga escala, no se va a achicar sobre sí misma, se va a achicar donde está el punto de anclaje. Entonces, si hago escala, puedo moverme, ver si en algún momento se sale. No, en algún momento, el momento más alejado del Sol es acá, entonces está perfecto. Vuelvo acá y corrijo la Luna, porque ya la Luna no está donde debería estar. Entonces voy a P, posición, Luna, y lo pongo acá. Y veo que igual se achicó un poquito, así que podría achicar la Luna, pero me parece que está bien así. Entonces en 6 segundos la Tierra da una vuelta. Ahora lo que podemos hacer, como yo tengo demasiado tiempo acá, puedo ir al segundo 6, que yo sé que no se mueve más, y tocando N, hago que se cropee esta zona, digamos. A partir de ahora, si yo aprieto la barra espaciadora y reproduzco, cuando llegue al 6, vuelve a empezar. Es decir, me encargo de este momento de la animación, todo lo demás la computadora no lo tiene que estar pensando ahora. Entonces digo, bueno, la Tierra perfectamente da una vuelta alrededor del Sol. Siguiendo, puedo decir, bueno, entonces quiero que la Luna dé una vuelta alrededor de la Tierra. En este caso, la Luna, yo como la moví de acá para acá, el punto de anclaje me quedó desfasado. Entonces agarro con la I y lo vuelvo a poner en el centro de la Tierra. Entonces digo, bueno, voy a Luna. Esto lo saco el mouse, el que esté así cambiado, lo saco con B corta. Digo, bueno, la Luna me quedó sin animación. Quiero hacer una animación en rotación. Selecciono la Luna, R, me aparece la opción de rotación. Igual que la Tierra, digo, bueno, quiero que dé acá, que esté en esta posición, pero acá, que esté con una vuelta. O podemos poner que dé 2 vueltas por cada vuelta que da el Sol. No tiene sentido, pero bueno, puede ser. Entonces, veamos cómo funciona. Vemos que no está funcionando, que la Tierra se mueve de una manera y la Luna se mueve en su lugar, no sigue la Tierra. Eso es porque la Luna y la Tierra deberían estar emparentadas. Emparentar objetos significa que un objeto sigue al otro en las modificaciones que éste haga, principalmente en posición. Si hay alguna animación que ya tiene el objeto de posición, el otro objeto lo va a seguir. Va a ser como... Teóricamente, emparentar lo que significaría que hay un objeto padre que controla el objeto hijo. Entonces el hijo siempre hace lo que hace el padre. Entonces, en este caso, ¿cuál queremos que sea el hijo y cuál queremos que sea el padre? Queremos que la Luna sea hijo de la capa Tierra. Entonces, si queremos que la Tierra controle a la Luna, lo que tenemos que hacer es emparentar la Luna a la Tierra. ¿Cómo se emparenta? Acá hay una especie de rulo, que es una especie de lazo. Si uno hace clic izquierdo y arrastra, se genera un lazo que puede unificar otras cosas. Cuando uno quiere emparentar una cosa a la otra, por lo general con este lazo basta, uno agarra el lazo y lo lleva a la Tierra, de Luna a Tierra. Entonces emparenta la Luna a la Tierra, Luna es hijo de la Tierra que es padre. Entonces suelto y acá en el costado ahora me dice Tierra, porque la Luna está emparentada a la Tierra. Entonces, si eso yo lo hago ahora, cuando se mueva la Tierra, se mueve la Luna. La Luna va a hacer la misma animación que yo le hice, que es de rotación, pero ahora la hace siguiendo la Tierra en el espacio. Ahora vamos a ver otras cosas que pueden suceder. Yo, por ejemplo, puedo decir, ahí hice control Z, desemparenté, supongo que se dice.
volví a como estaba antes. Entonces yo quizás estoy parado en el minuto, en el segundo 1 y 8 frames. Digo, bueno, quiero hacer esto, quiero emparentar la luna a la Tierra. Entonces, parado acá, selecciono esto, a la Tierra, y digo, bueno, ya está emparentado, debería funcionar. Entonces le doy Enter y veo que no está funcionando como yo quería que funcione. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando uno emparenta a partir del frame en el que estás parado en ese momento. Te tenés que fijar cómo estás parado en ese momento y cómo está la posición de los objetos, porque a partir de ahí se va a empezar a emparentar. No es que cuando uno emparenta la composición siempre funciona de la misma manera. Funciona de acuerdo a cómo estaba el objeto cuando lo emparentaste. Entonces acuérdense de eso. Ahora hago Control Z. Volví a como estaba antes de emparentar. Tengo que estar parado en la posición en donde yo quiero que la Tierra, yo quiero que la Luna esté de acuerdo a la Tierra. Yo quiero que la Tierra esté, perdón, la Luna esté así, de acuerdo a la Tierra todo el tiempo. Entonces lo emparento acá, cuando yo veo que están juntas. Si lo emparento acá, que están lejos, la Luna va a seguir a la Tierra, pero siempre a esta distancia. Veamos de nuevo. Siempre va a estar más o menos a la misma distancia. De nuevo, no es lo que quiero que estén a esta distancia, que está acá. Entonces, Luna a Tierra, y ahora las dos giran en torno al Sol. Una cosa más que siempre nos es bastante útil cuando tenemos diferentes capas con animación y no sabemos qué valor queremos, qué valor ya está animado, es seleccionar las capas y apretando la tecla U aparecen todas las animaciones que tengamos disponibles o creadas en la capa. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos que creé especialmente para que veamos un poquito diferencias a la hora de animar. En principio, esto es lo que yo creé. Creé 3 pelotas que van a pasar de una posición 0 inicial y en 5 segundos van a pasar a otra posición. Esta sería la posición final. Veamos que, bueno, acá tengo un pequeño error. Puse los keyframes un poco separados, entonces seleccionándolos ambos y con Shift los puedo mover precisamente a la línea en donde yo quiero. Y esto si lo dejo así un poco de más, con N directamente lo recorto para que sea el último fotograma. Ahora veamos un poco esta animación. Las 3 pelotas se dirigen al mismo punto en el eje horizontal, en X, y las 3 tardan el mismo tiempo en llegar. Tardan 5 segundos. Es decir, las 3 pelotas tienen el mismo timing, 5 segundos para llegar al fotograma deseado, pero distinto espaciado. Vemos que la pelota de arriba va a una velocidad constante, la pelota de abajo tarda en empezar y después va rápidamente hasta el final, y la pelota de abajo de todo va rápido y después se va frenando. Creé una capa de ajuste como para que veamos un poco esto representado. Lo que está haciendo ahora la capa de ajuste es mostrar un eco de esto segundo a segundo. Vemos que arriba de todo podemos ver el espaciado, justamente. Es exactamente idéntico. Es una pelota exactamente a la misma distancia que la otra todo el tiempo. Es decir, es un movimiento rectilíneo uniforme. La siguiente pelota, la roja, vemos que se acumula al principio y después hay más espacio entre un fotograma y otro. Es decir, en menos tiempo hace más cambio, se acelera sobre el final. Por el contrario, la de abajo todo, vemos que acá hay más espaciado y acá se empiezan a juntar porque va más lento. Por eso cuando hablamos de espaciado y demás, estamos hablando de la diferencia que hay entre un fotograma y el otro. Ahora, en el primer video vimos un poco cómo era esto de que quizás la línea de tiempo se podía desensamblar y mostrar otras cosas diferentes a los keyframes, que era a través del Graph Editor. El Graph Editor, o editor de gráficos, es otra forma de ver la animación para entender qué es lo que está pasando entre un fotograma y otro. Primero que todo, notemos cómo están los fotogramas. El fotograma de la primera pelota, la que se mueve lineal,
tiene el mismo dibujito de fotograma de siempre, que es un trombo. En cambio vemos que las otras tienen algo diferente, es como una especie de reloj de arena. Eso significa que no tienen una animación rectilínea uniforme. Vamos a ver ahora, si seleccionamos los objetos, cómo se muestran. Primero, igual antes de hacer eso, veamos que yo ya, por cuestiones de necesidad, separé la posición en posición X y posición Y. Es básicamente lo mismo, solamente hay que pararse en posición, clic derecho, separar dimensiones, y entonces en vez de tener el valor de X e Y como teníamos recién, X e Y los tenemos por separado, X e Y. Esto nos permite editar con mayor detalle y es necesario a la hora de hacer ciertas ediciones de velocidad. Entonces veamos qué pasa cuando selecciono los keyframes. Si yo por ejemplo me paro en esto, lo selecciono y pongo editor de gráficos, me va a aparecer esto. ¿Esto qué significa? Si yo me paro sobre esto, dice pelota de tenis PNG, que es el layer, X position. O sea, posición en X. Y me dice en el momento en donde estoy parado qué valor de X tiene en ese momento. Si voy ahí, me dice lo mismo pero con Y posición, que como siempre está en el mismo eje vertical, solamente se modifica su horizontalidad, la X permanece exactamente igual. Entonces vemos que no está en realidad 100% recta esta línea. Si yo quisiera que esté 100% recta, lo que puedo hacer es seleccionar esto, clic derecho, interpolación de fotogramas clave. ¿Qué es la interpolación de fotogramas clave? La interpolación de fotogramas clave es como la computadora calcula la diferencia entre un fotograma y el siguiente. Si va a ser recto, tiene una aceleración, desaceleración, o si pasa de uno a otro sin interpolación. Interpolación es eso, cómo pasa de un fotograma a otro. Entonces yo voy a interpolación de fotogramas clave y con esta ventana me dice interpolación temporal, curva continua. Yo en este caso no quiero una curva, no quiero que sea con aceleración y desaceleración, por más de que sea suave. Quiero que sea una línea. Entonces vamos a hacer clic en línea, aceptar, y vemos que volvió a los trompos. Ahora, si vemos esto, nos quedó perfectamente recta esta línea. Entonces, ¿qué significa exactamente que esté recta esta línea? Significa que la computadora calcula que en el eje X la pelota está en 352 de valor en X, que es lo mismo que vemos acá, porque estamos parados en el 0. Si voy al final, la computadora calcula que estamos en 1632. 1632 en X. Y como vemos que es una línea recta, significa que este movimiento continuamente avanza en cantidad de píxeles, la misma cantidad fotograma a fotograma. Ahora, si vemos, este es el gráfico de velocidad de After Effects. Si vamos acá, vemos que estamos en editar gráfico de valores de After Effects, ¿sí? Del movimiento en general. Si vamos a editar gráfico de velocidad, nos va a mostrar otra cosa. Nos va a mostrar que el valor en Y posición verde es 0. Pero si nosotros estamos viendo acá que es 234, acá hay algo raro. Y vemos acá que también está recto, por más de que está constantemente avanzando, pero dice 252, 256, que no es este valor tampoco. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es 256 píxeles por segundo. Significa que el objeto está sumando, está creciendo 256 píxeles por segundo. Eso significa que si ahora tenemos 352, en el siguiente segundo tenemos que tener 352 más 256, es decir, serían 608. 608, exactamente. Significa que segundo a segundo crecemos esta cantidad de píxeles. Esto también yo lo puedo alterar, puedo seleccionarlo y puedo, seleccionándolo todo, moverlo
puedo bajarlo. Puedo bajar uno o bajar el otro. Si selecciono así, puedo hacer que esté muy alto y después muy bajo. Y como estoy en el gráfico de velocidad, que significa cuánto sumo en ese valor por segundo, esto lo que significa que si ahora pongo solo para que nos concentremos en esto solamente, y veo cómo avanza esta animación, debería avanzar muy rápido y después ir frenándose porque su velocidad va disminuyendo. Veamos si es así. Vemos que va disminuyendo muy poquito. Yo podría hacer que esto sea un poco más exagerado todavía. Agarro esto y lo subo a 400. Y con estas linitas amarillas yo puedo modificar cómo es la curva. Esto es una curva de Bézier. Estas manijas que tiene sirven para modificar este valor en amarillo. Entonces yo lo puedo hacer que la curva se vaya cambiando. O si no, yo puedo hacer doble clic sobre el keyframe. Y acá me dice velocidad de entrada 0 píxeles por segundo, influencia 0.01. La influencia es en esta línea, este píxel, cuánto está influyendo el resto de la animación. Y me dice velocidad de salida 443 píxeles por segundo. Yo puedo decir, bueno, quiero que esto avance a 500 píxeles por segundo y tenga una influencia más grande, del 40%. Aceptar. Entonces ahora nuestra animación empieza en una velocidad de 500 fotogramas por segundo y va disminuyendo a este valor que yo también puedo hacer doble clic, decir, no sé, quiero que esto esté en 0 píxeles por segundo. Y veamos, entonces esto empieza moviéndose muy rápido y desacelerando. Veamos si es así. Vemos que se va desacelerando. Ahora, esto fue en el gráfico de velocidad. Volvamos al gráfico de valores a ver cómo corresponde con esto. Vemos que los valores son diferentes. Los valores muestran que esto tiene un cambio muy grande acá. En el primer fotograma está en 350. Vamos cambiando y por ejemplo al segundo 3 estamos en 1436. Es decir, hubo una diferencia de 1000 píxeles más o menos entre uno y otro. Pero después la diferencia entre esta parte y la final es menor. La diferencia es menor, por eso cuando vemos la velocidad es menor también. Hay menos cambio. Muy bien, ahora pensemos un poco, bueno, si quiero volver para atrás, si quiero que esto sea absolutamente movimiento rectilíneo uniforme de nuevo, voy a interpolación de fotogramas clave con clic derecho, selecciono lineal, lineal, aceptar, vuelve toda la normalidad, vemos que es una línea recta. Ahora, muchas veces hay formas de hacer esto un poco más rápido. Vamos a, por ejemplo, decir, bueno, quiero que, de nuevo pongo en solo este objeto, quiero que cuando esté llegando desacelere un poco. Entonces seleccionamos los fotogramas, los últimos, y podemos ir a la ventana de animación, y acá vamos a asistente de fotogramas clave, y acá nos encontramos con algunas opciones. Podemos poner una aceleración suave, una desaceleración o aceleración suave, o una desaceleración suave. Lo más común que usan muchos animadores es poner F9 como shortcut y hacer una aceleración, desaceleración suave. Veamos un poco cómo funcionaría. Podemos crear unos fotogramas clave y decir, bueno, quiero ver cómo se ve en toda nuestra línea de tiempo. De momento esto se ve así. Es una línea recta. Hagamos una aceleración o desaceleración suave con F9. F9 y vemos que nos cambia el símbolo que tiene el keyframe. Y veamos cómo altera esto. Estamos en este momento, siempre recuerden en qué gráfico están en editar el gráfico de valores, no de velocidad. Entonces vemos que nuestro gráfico
empieza a subir, empieza a subir. Vemos que las puntas son más o menos iguales, es decir, es una vertical recta porque lo que alteramos fue el fotograma del medio. Vemos que empieza a subir y cuando llega a la mitad vemos como una especie de pendiente. Vemos que se horizontalizó, digamos, esa zona. Eso significa que acá desaceleró. Y vemos lo contrario, vemos que tarda un poquito en arrancar y tomar su pendiente para el otro lado. Entonces, esto en teoría debería ser que la animación llega al momento del medio y empieza a ralentizarse un poquito y después empieza de nuevo a acelerar. Veamos con 0, veamos una previsualización de esto. Vemos qué es lo que pasó. Desaceleró un montón en esa zona. Desacelera, se detiene directamente en un punto que es este punto del medio. Y de ahí empieza a arrancar de nuevo. Si nos acercamos y seleccionamos, podemos decir, bueno, quizás es un poco demasiado que se detenga tanto, podría ser un poquito menos. Si yo hago clic en la manija esta del Bezier, yo puedo achicar de un lado y por ejemplo digo, bueno, quizás la estoy quebrando esta línea, quiero que sea más exacto, con Shift se puede hacer completamente horizontal y acercarse un poquito. Selecciono la otra manija, también digo, se está como quebrando la animación. Con Shift puedo hacer que vaya más al medio y podemos hacer que esto sea un poco más suave. Puede ser que no quede exactamente igual de un lado que del otro, pero veamos si queda bien. Vamos de nuevo al principio. Y se detiene todavía un poco, demasiado. Puedo seleccionar y achicar más todavía esta disrupción que tiene ahí. Doy Shift. Y es casi imperceptible. Si selecciono, acá también puedo poner F9 y volver a la animación anterior. Con F9, aceleración y desaceleración. Es decir, quiero que sea más suave. Pero no tan suave. Un poco menos todavía. Y ahí puede ser que sea muy sutil. Que se detiene y continúa, pero muy suavemente. Por el otro lado, también podríamos decir, bueno, quiero ver cómo son las otras animaciones, entonces voy a animación, asistente de fotogramas clave, y digo, quiero solamente una aceleración suave. Y con el fotograma seleccionado, fíjense que está en amarillo, aprieto aceleración suave, y noten que lo que me alteró fue del fotograma para la derecha, porque lo que hace entonces es interpretar, bueno, una aceleración suave a partir de acá. Entonces de nuevo me puso una especie de pausa acá, porque si vamos al gráfico de velocidad, vemos que cuando hace eso, directamente pasa por el 0. Es decir, la computadora dice una aceleración suave. Bueno, vamos a 0 de velocidad y a partir de ahí empieza a subir la velocidad. Pero yo quizás no quiero eso, por eso es conveniente el gráfico de velocidad. Puedo venir acá y tomar esto para arriba. Y veamos. Ahí nunca deja de moverse porque el gráfico nunca llega a 0 en velocidad. Y si vamos de nuevo al gráfico de valores, vemos que es un poco más suave la pendiente. Ahora veamos que también hay otras posibilidades incorporadas dentro del mismo panel de editor de gráficos como para estructurar estas animaciones. Yo sí tengo seleccionado, por ejemplo, los keyframes de la animación que recién estamos trabajando y primero que todo quisiera, por ejemplo, hacer que esto vuelva a ser lineal como era originalmente. Bueno, acá en la barra inferior tenemos diferentes opciones. Cuando yo hacía clic derecho, interpolación de fotograma clave, también lo podría haber hecho desde acá, que dice editar los fotogramas clave seleccionados. Hago clic izquierdo y me vuelve a aparecer interpolación de fotogramas clave. Vamos a hacer clic de nuevo y acá me dice que yo tengo ajustes actuales, que son estas pequeñas modificaciones que la computadora dice, bueno, tenés ajustes, no sé exactamente cómo son, pero tenés ajustes. Bueno, yo puedo poner lineal
También puedo seleccionar curva, curva automática, curva continua, curva automática o mantener. Vamos a ir viendo estas opciones. Primero quiero volver a la línea. Pongo interpolación temporal, línea, aceptar. Y vemos que todo vuelve a ser una línea. Después veamos lo que son otras formas de animación, de interpolación más bien. Podemos seleccionar los 3 keyframes y decir, yo quiero una animación escalada, que se vea una cosa o la otra, pero que no esté interpolado en el medio. Puedo poner en esta opción, al costado, convertir los fotogramas clave seleccionados a mantenimiento. Hago clic y fíjense que en el gráfico de valores me quedó una escalerita. ¿Esto qué significa? Que de un fotograma al siguiente, el valor se va a mantener en 352. Cuando yo ponga el siguiente fotograma con el valor de 925, a partir de ahí todo va a ser 925, hasta el siguiente fotograma que sea 1632. Veamos cómo se ve esto. Está ahí, después ahí, y por último ahí. Pero justamente la animación se termina acá. Veamos cómo se verían fotogramas esto. Vuelvo a ver los fotogramas y vemos que ahora son iguales a los fotogramas normales, es decir, rombos, pero la otra mitad es un cubo. El cubo cuadrado, lo que significa es eso, es acá hay un valor, pero a partir de acá todo queda congelado hasta el siguiente fotograma. Todo queda en el mismo valor sin estar interpolado. No hay animación, digamos, de por medio. Volvemos al editor de gráficos. Entonces, esto me puede servir como para hacer una animación más rústica, digamos, como pixel art, por ejemplo. Se puede hacer como sprites de videojuegos, que sea como animación cortada de un cuadro a otro. Pero yo quizás no quiero esto, entonces vuelvo a la animación de siempre y digo, otra forma, convertir los fotogramas clave seleccionados en lineales, que es lo mismo que venimos haciendo, hacer que sea una línea. Hice clic, queda una línea. Después yo lo que puedo hacer es convertir fotogramas clave seleccionados a curva automática, que si se acuerdan es lo mismo que hacer interpolación de fotogramas clave, curva automática. Si hago así, curva automática, lo que me genera es la posibilidad, no me dice cómo hacerlo exactamente, pero me genera estos beziers para que yo pueda alterarlos y alterar mi animación. Entonces yo puedo decir, en valores, esto va a ir subiendo, acelera, desacelera, acelera, desacelera. Veamos cómo es. De nuevo, acelera, desacelera, acelera, desacelera. Control Z. Entonces vemos que estas mismas opciones son hasta ahora iguales a interpolación de fotogramas. Que de nuevo le voy a poner lineal y me va a sacar los beziers. Después lo que puedo hacer es desaceleración o aceleración suave o desaceleración suave o aceleración suave, que son, recuerden, las mismas opciones de asistente de fotogramas, aceleración suave, desaceleración o aceleración suave o desaceleración suave. Entonces vemos que hay diferentes caminos para llegar a lo mismo. Lo que hay que entender es que cuando está hablando de interpolación temporal, está hablando de esto, está hablando de cómo pasa de un fotograma al siguiente. Después, siguiendo un poco con la interfaz del editor de gráfico, vemos esto que está en gris, que dice separar dimensiones. Recordemos también, es lo mismo que yo había hecho cuando hice clic derecho, separar dimensiones, que en este caso ya están separadas. Después lo que vemos son adaptar los gráficos a la vista. Perdón, un segundo. Ahí está seleccionado adaptar los gráficos a la vista. Es decir, me dice todos los puntos de fotogramas que tengo y bueno, me los comprime para que yo los pueda ver claramente. Está activada igual la opción de zoom, que yo con Alt y Shift puedo moverme, hacer zoom. También puedo mostrar el cuadro de transformación al seleccionar varios fotogramas clave. Es decir, si yo tengo esto seleccionado y hago clic acá, me aparece este cuadro y directamente puedo alterar todo el conjunto. Puedo hacer clic en la parte de arriba, me aparece una flechita y yo puedo esto achicarlo.
estoy en el gráfico de valores, lo cual significa que directamente no va a llegar a donde llegan los demás ahora, porque el valor no es tan alto como solía ser. Control Z. Esto es bastante útil si uno tiene 1500 animaciones en el medio. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy acá y quiero que vuelva esto para atrás. Es decir, empiezo en un valor, avanzo, vuelvo a retroceder y después avanzo un montón. Y después quiero, no sé, que supere incluso el valor final. Y digo, me encanta esta animación, está muy buena, pero quiero que sea todo lo mismo, pero un poco más corto. Entonces puedo seleccionar todo esto. Con esta opción puedo hacer que sea toda esta secuencia lo mismo, pero más rápido y proporcionalmente más rápido. Es decir, esto sigue siendo igual de rápido que esto quizás, pero todo es más corto ahora. Esto es una buena opción cuando uno tiene una animación más compleja. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, volvemos a donde estábamos. Después acá lo que podemos hacer, que venimos haciendo, es buscar el editor de gráficos de valores y el de velocidad. Después, mostrar formas de audio de onda, mostrar formas de onda de audio. Es en el caso de que tuviéramos audio y queremos sincronizar con el audio, por ejemplo. Mostrar marcadores de capa. Los marcadores sirven para seleccionar momentos determinados de la animación, que podemos usarlos. Simplemente hay que ir a volver a las capas originales, selecciono una capa y digo, yo quiero que acá suceda X cosa especial. Seleccionando la capa, yo puedo tocar el botón de asterisco y me crea este marcador. Entonces, si yo vuelvo acá y pongo mostrar marcadores de capa, me aparece un pequeño triangulito. De esa forma, yo digo, yo quiero en este momento que desacelere completamente. Bueno, puedo crear un marcador, seleccionar ahí para verlo y me figura como un triangulito. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo son las otras animaciones para ver qué es lo que está pasando en las otras. Vamos a ir a la segunda pelota, la roja, y vamos a ver el gráfico en X. Primero lo voy a separar y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando. La pelota empieza muy lento y acelera. Vemos que estamos en el gráfico de valores y el primer valor que tiene es 344 en X, que corresponde con este valor 344 en X. Vemos que de acá al segundo 2, fíjense que hay muy poca variación, llega a 448 píxeles, mientras que antes estaba a 344. Es decir, más o menos cambió 100 píxeles hacia la derecha, pero es muy poco. En el siguiente marca, que podría ser a los 4 segundos, por ejemplo, vemos que está en aproximadamente 1124 píxeles hacia la derecha. Mientras que antes estaba en 454, es decir, aumentó unos 700 píxeles en el mismo tiempo que antes había aumentado solo 100. Entonces vemos que empieza lento, acelera, acelera, acelera y llega rápido. Y vemos que acá tiene una pequeña frenada. Vemos que a partir de acá la velocidad ya no es tan alta. Vamos a verlo en el gráfico de velocidad. Y efectivamente, vemos que a partir de acá la velocidad va yendo a 0. Si yo, por ejemplo, no quiero esto exactamente, puedo seleccionar acá y hacer que sea más pronunciada la curva. Hacer que, es decir, que nunca haya una desaceleración, sino que cada vez va a más cambio. Entonces, moviendo las manivelas de los Béziers de esta línea, la roja que es el X, puedo ir haciendo que sea más pronunciado el cambio. Vamos a ver que ahora se supone la velocidad debería ser más alta en el segundo 5. Vamos al gráfico de velocidad y efectivamente vemos que llegando al segundo 5 es la más alta. Podemos incluso cambiarlo un poco. Puedo hacer doble clic acá y poner influencia en 0. No, perdón, un segundo. Influencia. Podemos ir al gráfico de valores y ver que acá es donde hay más velocidad.
Entonces veamos. Empieza muy lento. Y nunca llega como a desacelerar, sino que cada vez va más rápido. Y fijémonos que cuando selecciono acá, también me aparece acá otra cosa que ahora vamos a ver, que es el gráfico espacial. Esta línea espacial del objeto. Cada puntito acá es un fotograma clave. Es decir, que cada segundo, ahora lo que yo voy a tocar son los botones que están en el teclado, cerca del teclado numérico a la derecha, que son Repag y AVPag, que son página anterior y siguiente, creo. Con eso podemos ir un fotograma al otro. Si vemos, cada uno de los puntitos son una posición clave. Y mientras más juntos están, significa que la animación avanzó más lenta. En un punto ya no se llegan a ver casi los puntos. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero animar esta pelota en el espacio, ¿cómo lo puedo hacer? Yo puedo tomar la pelota acá y ahora en este momento yo tengo la posición en X y la posición en Y. Si yo hago clic derecho puedo volver a separar valores, pero esta vez si hago clic los uno y puedo decir, bueno, quiero que esta sea la posición inicial. Lo hice en el segundo 4, pero yo puedo hacer clic en el fotograma y trasladarlo al segundo 0 y decir quiero que la posición inicial esté en el segundo 0 y en el segundo 3 esto esté así. Ahora fíjense que se generó un espaciado propuesto por After en el que si nos fijamos el espacio entre un fotograma y otro es lineal. Todos los puntos tienen la misma diferencia el uno del otro. Lo cual significa que si yo reproduzco esta animación, ahí puse N para marcar el final de lo que yo quiero hacer hasta los 3 segundos. Aprieto 0 o barra espaciadora, me muestra la animación y es completamente recta. Tanto en espacio como en el tiempo. Se mueve linealmente. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero alterar el movimiento de esto, como ya vimos. Pero también puedo decir, quiero alterar el cómo se mueve en el espacio esto de un punto al otro. Vemos esta línea y lo que podemos ver es que tiene estos puntitos que si uno los agarra son exactamente iguales a los que vimos recién, son curvas de Bézier. Si yo las estiro, ven que la animación se puede modificar también. Es decir, si la tiro, mientras más lejos la tire y con más fuerza, más ángulo va a ser. Mientras más cerca lo haga, menos incidencia va a tener en el resto de la animación. Pero puedo hacer pequeñas curvas. Entonces yo puedo decir el objeto va de un punto a otro a través de curvas. Entonces veamos cómo es esta animación. Vemos que hace exactamente las curvas que hacía antes. Si yo ahora hago clic acá sobre los fotogramas, clic derecho, interpolación de fotogramas clave, vemos que me aparece no solamente interpolación temporal, que es lineal todavía, sino interpolación espacial. Y dice curva continua. Muchas veces les va a aparecer que esté en curva automática, que significa que automáticamente el programa hace una curva entre un punto y otro. Muchas veces no queremos eso y queremos que sea lineal o queremos que sea curva. En este caso, por ejemplo, yo podría decir lineal de nuevo, aceptar, y me vuelve a hacer una línea recta, pero esta vez en el espacio, no en el tiempo, en la composición. Con control Z vuelvo a lo que había hecho antes. Yo, por ejemplo, puedo decidir hacer que una pelota pique en el espacio. Entonces, yo sé que el primer fotograma tendría que ser en el suelo. La pelota sale volando desde el suelo y pica en el suelo. Entonces, quiero que este punto y este punto final, que sería acá, este punto final, tengan la misma proporción en el eje Y, que es el vertical. Entonces voy al segundo eje, me fijo dónde estaba el primer eje, 616 y 500. Y puedo decir, bueno, 500 es un buen número para hacer como piso, entonces hago clic acá, parado en el fotograma clave, 500, Enter, y ahora los dos están en el mismo eje en Y, en su verticalidad. Y después con estas manivelas puedo controlar que tan arriba o abajo se va a ir la animación. Puedo decir, quiero que pique así, como una
un semicírculo, perfecto. Noten que manejar las manivelas no me genera animación por más de que yo esté parado en la mitad. Pero sí, cambiar acá los valores me va a generar un nuevo fotograma. En cambio, con las manivelas, yo puedo en cualquier momento decidir que quiero que sea diferente la animación en cuanto a su interpolación. Le doy 0 y veo que es así. Entonces, bueno, por lo menos espacialmente está bien, temporalmente no. Las cosas no se mueven así en la vida real. Entonces es ahí cuando selecciono los fotogramas, digo separar separar dimensiones. Me concentro en el eje X, pero también el Y. Voy a ambos con el Graph Editor. Entonces algo que puedo generar es más o menos este tipo de animación. Selecciono la línea en X y digo, bueno, de izquierda a derecha no me interesa tanto la animación ahora. Puedo marcar acá, convertir fotogramas clave seleccionados en lineales. Esto yo lo acabo de hacer, así que ya estaba como una línea. Y después, bueno, viendo acá, lo que puedo hacer es, en el eje Y, estas manivelas, hacer que tengan una especie de pancita, en la cual yo lo que estoy diciendo es, este objeto sube, se queda arriba un tiempo y después cae más abruptamente. Vemos que el objeto está completamente fuera del espacio, digamos, no se llega a ver. Algo interesante, podríamos decir, bueno, quiero que esta animación esté dentro de los márgenes de seguridad. Entonces, como habíamos visto al principio, acá podemos seleccionar márgenes y cuadrillas. Voy a márgenes seguros para título o acción. Y acá los puedo ver. Entonces digo, bueno, la acción tiene que estar en realidad acá. Yo puedo seleccionar todo esto y ir a la cajita que ya habíamos visto. Y puedo achicar todo. Lo achiqué para arriba un poquito. Y ahora vemos que llega a los márgenes de seguridad. No, en realidad sobresale un poquito, así que podría darle un poquito más. Achicarlo. Y ahora vemos que la animación está dentro de los márgenes de seguridad. Esto ya lo puedo apagar. Y puedo poner ajustar para verlo completamente. Veamos si esto funciona. Con 0 o espacio puedo hacer una previsualización. Y me gusta más. Es más realista. Cuando un objeto llega arriba, primero sale con una fuerza que sea en las manos o lo que sea que lo empujó. Cuando llega arriba, esa fuerza se va agotando porque la gravedad va tirando hacia abajo y después la gravedad eventualmente gana y hace que el objeto vuelva a caer. Es más o menos lo que está pasando acá, así que puedo decir, bueno, más o menos es realista esta animación. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esto y para hacer otro ejercicio voy a seleccionar todo, voy a ponerlo todo en movimiento rectilíneo y me vengo acá y digo, bueno, ahora la animación es tanto espacial como temporalmente una línea recta. Yo quizás quiero hacer que haga otra cosa que no sea que salte. Quiero poner en el medio y hacer más manualmente una animación. Entonces yo lo que puedo hacer es ir acá arriba donde está el símbolo que dice herramienta pluma. Es una especie de pluma esto. También puedo usar la tecla G. Entonces voy a usar la tecla G. Y ahora se me transformó en pluma mi mouse. Con esta pluma normalmente no pasa nada. En el espacio sí, pero si yo la paso por encima de una línea de movimiento, como es la que tengo ahora, me aparece un signo más, que significa que esto me permite hacer clic y crear un fotograma nuevo. Si se fijan acá, se me crea un fotograma nuevo. Y algo más que puedo hacer con la herramienta pluma, que no puedo hacer mientras estén separadas el valor en X y de Y, sino que tengo que ir a volver a unificarlos, es apretar y arrastrando ya puedo hacer que esos valores se modifiquen más orgánicamente desde una curva. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, quiero generar que esto choque en el piso y después rebote. Entonces con B corta, vuelvo siempre al mouse como debería estar.
Y si no quiero alterar la otra parte de la curva, con Alt puedo modificar solamente esa parte y hago un pequeño rebote. Entonces de esta forma puedo hacer más orgánicamente a ojo los rebotes de esta pelota. O con Shift también se puede separar esto. Puedo decir, bueno, quiero que sea así espacialmente los rebotes de mi pelota. Es decir, la pelota sale así y después rebota. Igual tengan en cuenta, todavía no le apliqué la animación temporal. Pero puedo decir, bueno, quiero que este es el timing de la animación y es el trabajo en el espacio. Tengo estos fotogramas clave. Este incluso lo podría borrar. Y podría yo arrastrarlo, hacer esta animación desde acá, sostenido con Shift. Sin crear fotogramas podría directamente decir, bueno, tengo fotogramas clave solamente cuando está en el piso. El resto lo manejo con las líneas de Bezier de animación. Y ahí puedo decir, bueno, tengo ahí ya estructurada mi primera animación en cuanto al espacio y el timing.